Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Programad, malditos. En esta ocasión volvemos a Netcore. Vamos a agregarle autenticación a nuestro API para hacer que nuestras aplicaciones con Angular tengan que autenticarse. Para ello vamos a utilizar JWT, que nos va a permitir establecer una API un poco más segura. Vamos a ello. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser agregar las dependencias del proyecto. En este caso tenemos dependencia de la librería JWT Biner, que la vamos a agregar en el terminal .NET odd package e incorporamos la librería Microsoft ASP.NET Core Authentication JWT Biner. Esta es la que nos va a permitir la autenticación utilizando JWT. Ejecutamos el comando y una vez que termine nos habrá actualizado el csprog y nos habrá descargado las librerías. Vemos que una vez que lo abrimos nos indica que hay dependencias sin resolver. Podríamos restaurarlas desde aquí o con el comando .NET Restore. Ya están restauradas. Bien. Una vez que hemos terminado de agregar las dependencias, lo siguiente será crear el modelo para nuestra clase usuario. Accedamos a Model, creamos un nuevo archivo y en este archivo vamos a indicar cómo va a ser nuestro usuario. El usuario va a ser muy sencillo, va a tener un ID, un login, un password y ya estará listo. Vemos que tenemos la clase usuario con su ID, su login y su password. Lo formateamos un poco y ya tenemos la clase usuario. A continuación tenemos que modificar el context, dado que anteriormente solamente tenemos la clase tienda y producto y ahora queremos agregar la clase usuario. Vamos a context y vamos a agregar un nuevo dbset. Cerramos esto de aquí y agregamos un dbset para usuario. Como usuario no está relacionado con nada, pues no tenemos necesidad de indicar otra cosa. Adicionalmente, vamos a definir en el Model Entity Builder que también queremos tener la tabla usuario. Ahí lo tenemos, le decimos que el Model Builder que agregue la entidad usuario se mapea con la tabla usuario. Y con esto tenemos preparado el context. Lo siguiente, una vez que hemos preparado el context, será trabajar con las migrations, de tal forma que vamos a necesitar que se agregue la tabla usuario a nuestra aplicación. Una vez que hemos creado el model, etc., vamos a trabajar con las migrations. .NET F migrations add. Ejecutamos el comando para crear las migraciones y vemos que ahora cuando termine nos habrá creado nuevas clases de migrations, de tal forma que mantendremos estas migrations. Vamos aquí a migrations y vemos cómo nos ha creado usuario y dice que cree una tabla llamada usuario con su ID, su login y su password y que la clave primaria es el ID. También vemos que tenemos el designer con todas las propiedades de todas nuestras entidades. Una vez que hemos hecho esto, si queremos actualizar la base de datos, pues simplemente .NET F database update
y lo que está haciendo es actualizar a la última migración. Una vez hecho, podemos acceder a un explorador de base de datos y podemos recargar las tablas de demotienda. Y vemos que efectivamente nos ha creado nuestra tabla usuario, que está vacía, y seguimos manteniendo nuestra tabla tienda con las tiendas que teníamos definidas y nuestra tabla producto con las listas de productos. Bien, de tal forma que voy a agregar un par de usuarios para probar. Vamos aquí, insert row, y vamos a decirle que tenemos el login Luis con el password 1234. Y ahí lo tenemos, login Luis, password 1234. Vemos que se nos ha metido ahí un retorno de carro. Ahora mejor. Y vamos a agregar otra línea que va a ser Pepe y Pepe. Y una vez que lo tenemos, volvemos a ejecutar la query y ahí lo tenemos, nuestros dos usuarios. Ya podemos seguir con el resto del proyecto. Una vez que hemos definido la base de datos y las migrations, lo siguiente que vamos a hacer va a ser definir un controlador que va a ser el encargado de dar el token a los usuarios que se logueen. De tal forma que sobre la carpeta controllers, nuevo archivo, jwt controller, definimos el namespace, y definimos la clase. Bien, una vez que hemos definido la clase, vamos a ir definiendo una serie de elementos. Lo primero va a ser una serie de campos que vamos a tener que tener definidos en el controlador. Estos son jwt issuer options, que va a ser una clase que nos crearemos a continuación. JSON serializer settings, que son las opciones de serialización que vienen de Newtonsoft, y lista compra context, que es nuestro context. Hacemos el using y ya lo tenemos. Antes de poder continuar con esta clase, deberíamos crearnos las options. Para crearnos las options, creamos una carpeta llamada options y dentro de options pues vamos a crearnos la clase jwt issuer options. Esta clase va a tener la configuración del emisor de jwt, de tal forma que vamos a definir el namespace
Y a continuación vamos a definir la clase. Definimos la clase y esta clase simplemente va a tener una serie de opciones que necesitaremos para nuestro producto. Por un lado, el nombre del emisor, quien ha emitido el token. Esto es importante puesto que va a ser por donde vamos a filtrar y vamos a evitar que se puedan generar tokens externamente. Por otro lado, el asunto, es decir, el motivo de emisión de este token. A continuación vamos a definir cuál es la audiencia, quiénes son los receptores de este token, para qué librería se hacen los receptores de este token. Luego, la caducidad del token, es decir, desde cuándo se puede utilizar. Vamos a hacer el using. Y a continuación vamos a definir cuándo se ha emitido y cuándo, durante cuánto tiempo va a ser válido. Vemos aquí que le estamos diciendo que es válido durante 5 minutos. Una vez pasados 5 minutos, el usuario se tendrá que volver a loguear. Esto se puede ampliar o reducir a conveniencia. Y por último, ¿cuál es la fecha de expiración? Donde le vamos a indicar que el token va a caducar una vez superado el tiempo del valid for. Lo vemos aquí, que como hemos definido un timestamp de 5 minutos, cogemos la fecha de emisión del token y le decimos que la expiración es a los 5 minutos. Y por último, vamos a definir quién es o cuál es la herramienta que se va a encargar de emitirlo. Hacemos una operación asíncrona que devuelve una cadena, la llamamos JTI Generator y le decimos que cree un nuevo GUID, un nuevo GUID. Y por último, las credenciales, la firma para el token. Y estos son las distintas opciones que tenemos para nuestro token JWT. Una vez que hemos definido las opciones, seguimos con nuestro JWT controller y vamos a seguir configurando nuestro token. Tenemos nuestras 3 propiedades que las vamos a necesitar. Y a continuación vamos a definir el constructor de nuestro controller. En este constructor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inyectar una serie de opciones. Le inyectamos las Issuer Options a través del eOptions, de la interfaz eOptions, y le inyectamos el context para poder trabajar contra la base de datos. De tal forma que al inyectarle esto, inicializamos los elementos, decimos cuál es el formato de serialización e inicializamos el context. Una vez hecho esto, vamos a definir el throw if invalid options, es decir, un método que tira una excepción si las opciones recibidas no son correctas. De tal forma, le pasamos las opciones, hacemos los using, y decimos que si las opciones son nulas, lance una excepción. Si
si el valid for no es válido, es menor o igual que timestamp 0, lanzamos otra excepción indicando que el valid for tiene que ser mayor que 0. Si las credenciales de firma son igual a null, lanzamos otra excepción. Y si el generador de JTI también es igual a null, lanzamos otra excepción más. De tal forma que de esta manera preparamos el lanzamiento de las distintas excepciones. Vemos que llamamos al throw if invalida options, le pasamos las opciones y él valida las opciones para poder continuar. Una vez que hemos hecho esto, lo que tenemos que hacer es validar la solicitud de token, es decir, obtener el token. Para eso vamos a crear una nueva acción en el controller que se encargue de esto. Lo vamos a incorporar aquí y lo tenemos. Metemos los using que sean necesarios. Vale. Y seguimos agregando el conjunto de los using. El using de los claims, el using de JWT y todavía me faltará alguna cosilla. Vamos a ver qué es lo que hacemos aquí. Aquí recibimos un objeto usuario y el objeto usuario lo primero que hace es validarlo contra una función que vamos a crear llamada getClaimsIdentity. Esta función getClaimsIdentity nos va a devolver los claims para el usuario solicitado. Si el identity es incorrecto, pues devolveremos un bad request con las invalid credentials, es decir, indicaremos que no se ha obtenido un token porque las credenciales son incorrectas. Si si podemos continuar, creamos una lista de claims donde definimos cuál es el login del usuario, definimos también quién es el generador y definimos también el IAT, es decir, la fecha de generación. Vemos aquí que también tenemos que llamar una función toUnix epoch date, que lo que hará será transformar la fecha que nos devuelve a formato Unix. Luego preparamos el token con el issuer, la audiencia, los claims, fecha de inicio, caducidad y las credenciales. Y lo codificaremos. Cogeremos el token ya creado previamente y este token será codificado y devolverá la respuesta indicando cuál es el token y cuál es la validez total cuando caducará este token. Para, por último, serializar el objeto y devolverlo. Bien, una vez que tenemos esto, a continuación vamos a definir primero el método para transformar la fecha, que lo necesitamos, lo ponemos aquí al final. Lo he puesto demasiado al final. Y vemos que creamos el método toUnix epoch date, le pasamos un datetime y lo transformamos a universal time y preparamos
el datetime offset con la fecha de inicio, el timestamp 0 y a continuación obtenemos los segundos, de tal manera que lo que haremos será transformar la fecha a número de segundos transcurridos desde el 1 de enero de 1970, es decir, la fecha Unix de toda la vida. Y a continuación nos falta el getClaimsIdentity. Este getClaimsIdentity lo que hará será autenticar al usuario y crear los claims para el usuario. De tal forma, como siempre, los using vale. getClaimsIdentity. Recuperamos el usuario que nos ha llegado por parte del usuario. De tal forma que recuperamos el usuario y buscamos en la base de datos si está definido. Si está definido, es distinto de null, vamos a crear un claimsIdentity utilizando para ello la clase generic_identity. La clase generic_identity crea una identidad genérica, crea un usuario, como viene predefinido. Más adelante a lo mejor se podría personalizar para que tuviese más información almacenada. De momento no es necesario, de tal forma que creamos el generic_identity, le pasamos como nombre del identity el login y le decimos que es un token. Y luego creamos el claim, que en este caso, como no voy a validar en función de los claims, cualquier usuario válido podrá acceder, lo dejamos directamente en blanco. Con esto tenemos preparado la autenticación y lo único que nos quedaría sería manejar las opciones. Vale. Bueno, luego veremos ese error, porque yo creo que este error es algún using, algo que falta, luego lo validaré. Bien, una vez terminado esta clase, este JWT controller, nos quedaría por hacer un par de cosas. Lo primero sería acceder a los distintos controllers y pedirles que tienen que estar autenticados. De tal forma que si quiero que sean todas las opciones de los controllers las que estén autenticadas, añado la llamada authorize y esto lo que pide es que el usuario esté autorizado, es decir, que tenga un login válido. Luego se podrían definir múltiples claims y autorizar en función del claim solicitado. Y lo mismo para compra. De esta manera ya estamos solicitando que el usuario esté logueado antes de poder trabajar contra nuestros controllers. Y por último, tenemos que trabajar con el startup del proyecto, dado que necesitaremos una serie de operaciones para que se generen los tokens y para que se valide contra el token, etc. Entonces abrimos el startup y en el startup lo primero que voy a hacer va a ser definir varias propiedades.
Y por ejemplo, la secret key será clave para generar los tokens. Esta secret key es la que se va a utilizar para firmar el token y lo necesitaremos lógicamente. Y por otro lado necesitaremos esta secret key ya preparada como una clave simétrica. De tal forma que creamos un objeto de tipo Symmetric Security Key llamado Singing Key y cogemos nuestro secret key que creamos previamente, lo codificamos como ASCII byte y directamente se lo inyectamos al Symmetric Security Key para que cree una clave con esa información. Bien, a continuación vamos al método Configure Services, que aquí agregamos MVC y vemos que aquí agregamos MVC de forma plana. Ahora vamos a cambiarlo y vamos a pedirle que incorpore algún filtro. El filtro lo que va a hacer va a ser interceptar las peticiones y ejecutarlo antes de que llegue al controlador de destino. De tal forma que para eso tenemos el authOrize filter. De tal forma que le decimos que cree una directiva, que pida un usuario autenticado y que lo construya, y a continuación le decimos que agregue el filtro authOrize filter y le pasamos la directiva. De esta forma lo que va a hacer va a ser validar la autenticación en cada petición. Para a continuación añadir la autorización. Añadimos la autorización y le pedimos que recupere información desde nuestras opciones del proyecto. De tal forma que le decimos que las opciones que recupere de Configuration la sección de tipo JWT Issuer Options. Y ahí en JWT Issuer Options vamos a definir las opciones. Y por último vamos a hacer la configuración de las Issuer Options. De tal forma que Service configure, le decimos que configure JWT Issuer Options y le pasamos las options. Y le decimos que de la información leída previamente, lea el issuer, lea la audiencia y que prepare el Signing Credentials con la clave de firmado y con el algoritmo HMAC SHA 256. Y con esto tenemos el Configure Services preparado. A continuación, en el Configure, lo que vamos a hacer es indicar cómo vamos a querer validar los tokens y cómo vamos a hacer la autenticación. Vamos al Configure y antes del Use MVC vamos a inyectar lo siguiente. Volvemos a recuperar los settings de Issuer Options y a continuación los parámetros de validación del token serán los siguientes. Que valide el emisor, que el emisor válido será el que venga como issuer en Issuer Options, que valide la audiencia, que la recupere previamente de nuestro proyecto, que valide la clave y que la clave de firmado es la que hemos creado previamente, que exijamos un tiempo de expiración, que validemos también la duración y que el inicio que haga un timestamp 0.
Y una vez que lo tenemos, le decimos que utilice el Video Authentication y le pasamos las opciones. Que automáticamente autentique, que cree el challenge de forma automática y cuáles son los parámetros de validación. De tal forma que ya hemos definido cuáles son las distintas opciones de nuestro token y ya lo único que nos quedaría sería ir al JSON, appsettings.json y definir cuáles son estas opciones que estamos leyendo previamente. De tal forma que nos vamos a appsettings.json y vamos a agregar, aparte de las connection strings y el login, vamos a agregar las opciones. El issuer va a ser API de Luis, ¿vale? El nombre del emisor, y la audiencia será para http://localhost 2.5000. Es decir, que automáticamente el issuer es este API y la audiencia es la URL de publicación. Luego, cuando esto lo vaya a publicar en la nube, tendré que cambiar esto por la URL final, por la URL donde está publicado. Y una vez que está todo hecho esto, pues ya podemos probar a ver si funciona de una forma correcta. De tal forma que ejecutamos el proyecto. Y me dice que bad request no se encuentra. Vamos a ver el por qué. Vale. JWT controller. Muy sencillo. No hemos hecho un extends de controller. Hay que recordar que cuando creamos un controller siempre tiene que heredar de controller, si no, no funcionará. Volvemos a ejecutar. Ya está ejecutando. Y una vez que nos lo abre aquí, vamos a abrir el Postman. Y en el Postman lo primero que vamos a hacer es intentar llegar hacia la API tienda. Llamamos a API tienda y nos devuelve un authorized, es decir, no estamos autenticados, con lo cual no puede acceder. Entonces voy a abrir una nueva acción que es localhost/API JWT y en el body, siempre como form URL encode, voy a pasarle dos parámetros que es el login y el password. El password lo voy a pasar mal. Vamos a ver. Vale. Y nos falta también asignarle el enrutado. No hemos definido aquí la ruta del controller, con lo cual, como no tiene ruta, no se encuentra. Volvemos a ejecutarlo. Y una vez que está, volvemos a llamarlo. Todavía no está. Vale. Y ahí está.
y vemos que me devuelve bad request, invalid credentials. Hemos pasado unas credenciales que son inválidas. En cambio, si yo ejecuto con los datos correctos, vemos que él me devuelve un JSON que me indica cuál es mi access token y también me indica cuándo caduca. Caducará en 300 segundos y el access token es todo esto. Entonces, si yo ahora vuelvo a la API tienda y en las cabeceras agrego authorization de tipo bidder y pego el token, vemos authorization bidder es SOA fijo, es como el basic cuando pasamos a autorización básica, y aquí a continuación ponemos todo el token. Si yo hago el send, vemos que efectivamente es correcto. Si yo esperase 5 minutos, veríamos que nos volvería a dar que no es válido porque el token tiene una validez de 5 minutos. Adicionalmente, si queremos analizar cómo es el token, podemos acceder aquí en la web al jwt.io y podemos pegar aquí el token. Y vemos que aquí está la información del token. Me dice cuál es el algoritmo, cuál es el tipo, la información, quién es el issuer y cuál es el formato. Evidentemente, si yo aquí creo un token sin conocer la información, es decir, si yo vemos que me está dando incluso que la firma es inválida porque se desconoce la información. Si yo accedo al startup, y accedo aquí a la startup, vemos que aquí ya sí que me verifica correctamente la firma. La firma ha sido verificada correctamente porque estoy utilizando la información. ¿Vale? Y de esta forma hemos añadido autenticación a nuestro API con JWT. Ya lo siguiente que podremos hacer es utilizar esto autenticado. Un saludo, espero que os haya sido interesante y hasta el próximo vídeo.